Un gusto, un placer, un honor, qué bueno encontrarnos una semana más en esto que es Cercanos por las diferentes plataformas de TDMás 2 en su estreno todos los lunes a las 7:30 de la noche y sus diferentes repeticiones a través de la semana, donde siempre nos apasiona hablar y traerles a ustedes contenido útil y de servicio enfocado en negocios, empleo, educación y emprendimiento, que son las 4 áreas que nos apasionan y sabemos que son importantísimas para que usted tenga un mejor criterio a la hora de tomar decisiones en su vida, en su desarrollo profesional y personal también. Precisamente hablando de eso, y uno de estos pilares que hablamos siempre es el tema de emprendimiento. Ya han visto las distintas ediciones que hemos hecho de Mentes, 4 ediciones y por ahí ya viene la 5ª en camino y todas esas cosas. Pero hoy estamos con una persona que considero y admiro por el trabajo que ha hecho, sobre todo en enfocarse en el sector y darle herramientas para que pueda seguir creciendo. Y vamos a estar hablando de cómo emprender auténticamente. Mauricio Jiménez es nuestro invitado, socio fundador de Pejivalle Consulting y además tiene una amplia experiencia y un bagaje sobre todo en esto de dar consultoría, de guiar, de orientar y sobre todo de llevar a las personas hacia diferentes etapas. Bienvenido. Don Bernal, demasiadas gracias. Sí, es un honor. Qué formalismo. Sí, qué formalismo. Bueno, ven. Estamos hablando, pero sí, muchísimas gracias por la introducción y sí, hemos venido trabajando durante los últimos años principalmente en cómo facilitar el impulso del desarrollo del potencial humano, básicamente. Siendo una de las áreas principales el emprendimiento que nos fascina y nos apasiona, ese espíritu de aventura, y vamos a hablar un poquito más a fondo sobre ese tema, pero también a nivel corporativo, igual, cómo facilitar el crecimiento de nosotros como seres humanos por medio de las habilidades blandas, liderazgo, mentalidad de crecimiento, comunicación, servicio, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que muchas veces se comparten desde el mundo de emprendimiento al mundo ya tal vez de empresas más maduras y ahí se entrelazan. Entonces eso es lo que hemos venido haciendo a través de los últimos años y ha sido una saga increíble, ¿verdad? Mau, y para empezar por ahí, te voy a decir Mau. Con mucho gusto, por supuesto. Para que me bajes el Don Bernal a Bernal. Era nada más la primera vez, después ya le iba a cambiar a Bernal. No, Bernal. Mau, importante, a ver, cuando hablamos de emprender, muchas veces, y porque me he encontrado con diferentes experiencias de toda esta aventura también de producir contenido para el sector, pero muchas veces hay personas que emprenden porque ven que está de moda eso, porque ven que hay una oportunidad, entonces quieren aprovecharla porque tienen como mentalidad generar riqueza. Otras personas que emprenden porque les nace, porque hay algo social detrás. ¿Cómo podríamos definir la misión detrás de un emprendimiento? Me encanta la pregunta y vamos a hablar de esto a fondo. Primero vamos a abarcar estos 2 puntos que estás hablando. En esto de emprendimiento es también un tema de estilos y de escuelas, ¿verdad? Porque hay estilos tal vez más analíticos, hay estilos más intuitivos, hay estilos así. Yo lo comparo mucho con las escuelas de artes marciales. Okay. Hay dojos de dojos, disciplinas de disciplinas y los negocios es muy similar. Entonces sí, no está mal que un negocio o que un emprendedor, una emprendedora decida montar un negocio porque está de tendencia, pero no significa que así va a ser siempre. Entonces si vos montás tal vez un negocio desde ese lugar, cuando esa tendencia pase y empezás a enfrentar lo que realmente es un emprendimiento y que hay picos y valles, entonces muy posiblemente si no estás conectado con el propósito o el porqué de ese negocio y no te apasiona y fue un tema de capitalizar el negocio lo más rápido, pues posiblemente ahí donde los negocios no llegan a los 2 años y medio, ¿verdad? O sea, muy poco la realidad es que las estadísticas están en contra del inicio de nuevos emprendimientos, pero obviamente hay un montón de empresas que lo logran y trascienden y se consolidan y se convierten en grandes empresas. Y después está el otro lado que es la persona que quiere emprender porque hay algo que le apasiona, ¿verdad? Y ahí también hay algo de profundidad que hay que observar, que por ejemplo me gusta cocinar y por ende voy a montar un restaurante. O me gusta la música y por ende me voy a hacer un músico profesional. Pero al fin y al cabo es una carrera, o sea, es un lugar en donde vos vas a tener que ir a tocar un concierto, no tal vez porque en ese momento querés, sino porque es tu trabajo. Igual
irse a meter una cocina como chef, no es lo mismo que cocinar un barbecue los fines de semana para los amigos, es un tema de trabajo. Entonces muchas veces eso es importante tenerlo claro al principio. Todos los negocios, todas las carreras, a la hora de desarrollar un emprendimiento hay que tener eso en cuenta, que si vamos a la larga y vamos a ver las cosas en décadas, no en años ni siquiera, o en semanas, que muchas veces me he topado con personas que piensan que en 3 meses ya van a hacer todo y bueno, pueden topar con suerte, pero estadísticamente pues no siempre es así. Y pensamos en décadas, entonces hay que tomar todo eso en cuenta, ¿verdad? Que emprender es un tema de ir a la larga para lograr trascender y quebrar las estadísticas, y que está bien si quiero capitalizar porque veo una tendencia o que quiero hacerlo porque es algo que me apasiona, pero hay que tener en cuenta que no deja de ser un reto y no dejar de ser un reto. ¿Cómo identificar entonces en ese proceso la misión? Porque creo que es algo de lo que siempre nos hemos encontrado, y de verdad te puedo hablar con experiencia, desde la experiencia de Dementes al menos, en particular. Es difícil a veces el poder identificar por qué están haciendo lo que están haciendo. Entonces, para estas personas que nos estén viendo y que dicen, mire, yo realmente tengo un negocio y creo que lo hago por esto, podríamos cuestionarles y decirles, bueno, cuestiónese en forma positiva para ir hacia otro nivel, o bien ayudarle a descubrir cuál es la misión. Entonces, cuáles son como los steps o los pasos que yo debo decir, bueno, así puedo encontrar cuál es la misión. 2 puntos, vamos a abarcar vamos a ir como un toque de profundidad para luego sacar cómo yo encuentro esta misión. Entonces, cuando hablamos de emprender, que fue una tendencia hace unos años, yo recuerdo cuando la palabra emprendimiento era raro de escucharla, ¿verdad? Realmente esa palabra, cuando fue acuñada, no era relacionada al mundo empresarial, fue acuñada para el mundo militar. Entonces, un emprendedor o una emprendedora era una persona que se aventuraba en una conquista, se aventuraba a unas nuevas tierras para ir a encontrar riquezas, ¿verdad? Entonces es muy interesante cuando nosotros destilamos la palabra y encontramos su origen, se divide en 2 áreas. La primera es la que es nadar hacia, es de latín, y prender, es de prendere, que es capturar, agarrar. Entonces, esta palabra lo que quiere decir o lo que simboliza es las ganas de ir a atrapar y muchas veces a conquistar algo. Y con nosotros como emprendedores, ¿verdad?, es ir a atrapar este sueño que tengo, que usualmente puede ser el restaurante, puede ser el app, puede ser el músico profesional, puede ser la marca de café artesanal, puede ser un montón de cosas. Entonces eso es como importante saber de dónde viene, y es un espíritu de aventura. Entonces no es de un título, no es que yo saco un título sino es un tema de actitud para lograr conquistar ese sueño que quiero. Entonces pasamos a la otra parte, que es la misión, que es más arriba de la misión. O sea, cuando nosotros vemos el marco filosófico de un emprendimiento bien hecho, ojalá, pues nos encontramos diferentes elementos. La misión, siendo una tal vez un poquito más cerca del planeta Tierra, se pueda llamar así, y si subimos un poco, lo primero es esa intención o ese propósito, esa razón de ser, y eso es una energía muy de dirección, de pasión, ¿verdad? Esto es el propósito. Después está la visión, que es, bueno, cómo se ve ese propósito, ¿verdad? ¿Por qué nosotros estamos haciendo esto? Después la misión es cómo yo alcanzo esa visión, eso que veo, porque cualquier persona que esté emprendiendo debería de tener claramente ese escenario que quiere crear y lograr transmitirlo. Y se transmite por medio del verbo, de lograr verbalizarlo, que muchas veces ahí fallan. Entonces no contagian, ¿verdad? Steve Jobs era un genio haciendo eso, ¿verdad? Él hablaban del que tenía un campo que transformaba la realidad de las personas por medio de su visión, de diferentes proyectos. Eso me va a dar pie para hablar de otro punto que queríamos también profundizar con vos, y es el tema de esas aptitudes que la persona debe tener, porque al final de cuentas pasa esto, que pudo haber existido una muy buena conceptualización de la idea, una visión de dónde lo quiero llevar,
pero hay habilidades que son innatas a la hora de emprender y otras que se aprenden, pero ¿cuáles son esas aptitudes en las personas? Genial. Y ya dijiste una, el verbo, clarísimo. Y tengo un caso, y me voy a ampliar un poco en este planteamiento. Tenemos un caso, por ejemplo, en la última temporada de Dementes, y la puedo mencionar a Carmen Sayera, saludos Carmen, buenísima para expresar su proyecto, buenísima. Sin embargo, el proyecto tenía áreas de oportunidad en muchos sectores, y así lo hicieron ver los jueces. Pero ella contagiaba su proyecto. Otros era todo lo contrario. Ok, me encanta. Saludos, me encanta. Me encanta lo que estamos hablando hoy. Ok, perfecto. Entonces, se puede decir que tenemos que tener claro que un emprendimiento es un sistema. El ser humano es un sistema que compagina un montón de sistemas, ¿verdad? Nosotros tenemos un montón de sistemas y tenemos que tener eso claro, que debe de estar ese marco filosófico, esa visión del futuro, hacia dónde vamos, ¿verdad? Pero también tiene que estar claro cuál es nuestra plataforma de trabajo, la ejecución en sí, la parte ya más aterrizada. Porque, de nuevo, hay uno de mis lemas preferidos, es que vale más un plan término medio, muy bien ejecutado, a un plan excepcional, Mal ejecutado. que no se logra ejecutar. Y eso es lo más común que uno se puede topar, ¿verdad? Un excelente plan y que el papel aguanta lo que le pongan, ¿verdad? Entonces, como nosotros realmente somos conservadores a la hora de planificar y somos más bien, brillamos en la ejecución. ¿Qué quiero decir? O sea, ahí sí yo diría, bueno, sí, definitivamente una de las herramientas o habilidades que debemos, considero, tener es lograr pues artesanar o darle forma a ese propósito, por qué nosotros hacemos lo que estamos haciendo, y al mismo tiempo tener clara la manera sobre la cual vamos a dirigir y focalizar las acciones en el día a día, que eso es ya el opuesto. Y ahí es donde ya entran plataformas de trabajo, de project management, o sea, ahí ya entran cosas técnicas que sí definitivamente hay que tenerlo en el sistema, ¿verdad? Y ahí ya empezamos a hablar de organigramas, empezamos a hablar de plataformas de manejo de proyectos, la manera en que nosotros utilizamos esas, ¿verdad? Como temas de Scrum, de Agile, todo eso, cómo yo logro ejecutar todos estos conceptos de una manera ágil, de una manera efectiva, y que no todo, como dicen en la calle, se quede en hablada, ¿verdad? Es como muy fácil, ¿verdad? Ese sueño sin capacidad de ejecutar, pero al mismo tiempo hay muchas personas que ejecutan, pero pasan los años y quedan en el mismo lugar, como batiendo barro, porque no tienen un lugar claro hacia dónde van. Entonces están como vueltas en círculo, ¿verdad? Concluyamos en este primer bloque la conversación con esta frase que acabas de mencionar, y es que es mejor un plan a un nivel medio, bien ejecutado, que algo a un nivel muy alto y no ejecutado de la mejor forma. ¿Sí? Sí. Quedémonos con eso para este primer bloque. Al volver de la pausa, vamos a estar conversando precisamente sobre cómo diferenciar el propósito o la misión de la persona que lidera con el modelo de negocio. ¿Son lo mismo? ¿Se pueden fusionar? ¿Qué pasa si se fusionan? Ya regresamos. Cercanos. Es actualidad en negocios, empleo, educación y emprendimiento. Visita nuestra página web y seguinos en redes sociales. Como siempre, nos encanta hacerles la invitación en la mitad de la conversación para que puedan visitar las diferentes plataformas que tenemos disponibles para ustedes. La página web, las redes sociales, nuestro newsletter que llega a una comunidad muy amplia de más de 8,000 suscriptores, que sigue creciendo día con día, y sobre todo nuestro club de lectura que ya viene con un nuevo libro para seguir fomentando en nosotros la capacidad de comunicación, de argumentar, de crear ideas, y de precisamente como hablábamos con hoy nuestro invitado, Mauricio Jiménez, socio fundador de Pejivalle Consulting. Gracias, ahí hicimos coro. Jiménez, sí, no, pero sí me acordaba, Mauricio, sí me acordaba. Mauricio Jiménez. La capacidad de la persona para poder expresar su modelo de negocio, su idea, y ya lo hablábamos anteriormente. Pero para avanzar en la conversación, ¿qué pasa cuando la persona está liderando un proyecto de negocio y al final
usted no termina de diferenciar a la persona del proyecto. Entonces, yo siempre he creído, y hablando un poco de Marvel y todo este mundo, recientemente con la serie esta de Loki, que veíamos para los fiebres, que veíamos al Loki clásico diciendo el glorioso propósito de él, ¿verdad? Como personaje. ¿Qué pasa cuando ese glorioso propósito de la persona se confunde con el glorioso propósito del proyecto? ¿Lo puedo diferenciar, Mauricio? Definitivamente, y eso que estás diciendo es un clásico, ¿verdad? Porque es un tema de identidad, aunque no lo creamos. Es un tema de identidad porque muchas veces la persona que está emprendiendo lo que ve en su cabeza es cómo crea esos sueños desde sus interiores, ¿verdad? Volvamos al ejemplo del restaurante. ¿Cómo sería que yo voy a un restaurante, pero yo podría hacer mejor esta comida? Yo podría dar una mejor experiencia, yo podría, y haría esto y así, así. Entonces, traen su identidad a la realidad por medio del negocio. Entonces, es muy importante desde el inicio saber que no es la misma identidad. Es muy importante que tengan armonía, o sea, que tener claro que Mauricio es Mauricio y Pejivalle es Pejivalle, pero no es lo mismo. Son diferentes cosas y son diferentes identidades. Sí es muy importante que haya una armonía y que se encuentren en ese glorioso propósito, ¿verdad? Propósito, razón de ser, como le queramos decir, ¿verdad? Debe de existir ese propósito y porque de nuevo eso también se amarra demasiado con el tema de la química interna nuestra a la hora de emprender y de automotivarnos y autodirigir y contagiar al equipo, contagiar a los clientes con lo que queremos hacer, ¿verdad? Y es sumamente importante a la hora de, digamos, hacer un plan estratégico, un plan de negocios, un concepto empresarial, como le queramos llamar, pero básicamente bajar metódicamente esta idea en papel para que tenga un sentido, tener claro que una cosa es la persona que emprende y otra cosa es el sistema de negocio o el modelo de negocio que quiero desarrollar, que deberían idealmente encontrarse en ese propósito, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Llevemos esto a dos escenarios, Mauricio. ¿Qué pasa en un escenario donde sí hay una armonía entre estas dos identidades? ¿Y qué pasa en un escenario donde no existe la armonía entre estas dos identidades? Elija cuál quiere empezar. Sí, cuando hay una armonía, ese es el escenario ideal, porque vamos de la mano, digamos, especialmente cuando hay una sociedad. Por experiencia he trabajado con muchos clientes que después, pues uno empieza a ver al noreste y el otro al sureste y empiezan a jalar a diferentes lugares porque no hay un propósito, no hay un consenso en mi dirección, no hay consenso en la dirección, no hay consenso en la junta directiva, y ahí empiezan ya a haber fricciones, se empiezan a dividir, muchas veces no hay experiencia en esa división y entonces empiezan las peleas y se dividen, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante, como siempre, digamos, a la hora de hacer un plan estratégico anual, aunque sean temporadas como las que estamos viviendo, no pasa nada, debería haber uno de nuestra propuesta, lo que vamos a hacer este año, que haya una misma dirección, un mismo punto focalizado en lo que se quiere lograr, que haya consenso, que haya entendimiento entre las partes. En el otro caso es más complicado y muchas veces tal vez se puede dar, eso se da mucho cuando el emprendimiento se lanza por un tema de tendencia. O sea, vemos que tal vez está creciendo, yo no sé, de repente las mascarillas. Por el comercio digital. O el comercio digital, ¿verdad? Pero sí, el comercio digital, pero ya es un mundo súper amplio, porque el comercio digital puede tomar cualquier forma. Digamos las mascarillas con el tema de lo que estamos viendo. Entonces yo me meto en el negocio de las mascarillas lo más rápido posible, pero resulta que a mí eso no me mueve, pero en lo absoluto, ¿verdad? No conecto, ¿verdad? La relación del por qué estoy haciendo esto, aunque puede traer mucho trasfondo en el bienestar humano y muchas cosas que se le puede dar esa razón, pero tal vez es un tema que yo me meto porque quiero capitalizar de esto. Tiene nada malo, está bien, pero una cosa es empezar en la tendencia en este año, en el segundo año tal vez, pero ¿qué pasa si pasas haciendo eso durante 7, 8, 9, 10 años? Ya probablemente la persona empieza ya a tener hasta un resentimiento que se ve contra el negocio, porque internamente empiezan a tener
¿verdad? Tengo que ir a hacer esto otra vez, tengo que, y lidiar con aquel proveedor que las ligas esas no me quiere hacer buen precio, entonces no estoy saliendo por allá. Me explico, empieza como a ver es normal, es común ver ese como resentimiento a veces contra el negocio, que son temas internos que la persona que está emprendiendo tiene que trabajar, ¿verdad? Entonces, ahí muchas veces lo que se recomienda es una estrategia de salida. Matarlo. No, bueno, hay personas que lo matan, hay personas que lo venden. Yo creo que si los números están bien, por eso es muy recomendable cuando empezamos un emprendimiento, siempre empezar con números, o sea, los numeritos claros, ¿verdad? Ordenados, que las cosas sean bien por si el día de mañana queremos vender el negocio, pues eso es lo primero que nos van a pedir, ¿verdad? Especialmente los últimos 3 años. Hemos hablado y hemos titulado a esta conversación más bien Emprender auténticamente. Para ir cerrando en el programa como tal de esta ocasión, ¿qué podríamos dejar como claves, ruta, como Hansel y Gretel, las migajas de pan en el camino, para que las personas que nos están acompañando digan, bueno, ya escuché lo de la misión, el glorioso propósito, la identidad entre el negocio y yo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento podríamos dar, o más bien, qué recomendaciones podemos dar para decir, esa es la ruta para que usted emprenda auténticamente y que todo lo que ya hablamos anteriormente tenga una armonía más correcta? Ok, vamos a hablar de lo más grande, lo más pequeño, digamos. Entonces, en lo personal, y este es Dojo, digamos, Dojo Pejivalle, ¿verdad? Porque hay diferentes escuelas. Entonces, yo siento que de adentro hacia afuera es importante tener claro por qué me voy a meter en algo, especialmente si quiero construir. Muchas veces la persona que emprende quiere aportar algo al mundo, quiere aportar el progreso, quiere hacer algo que deje huella, que cree impacto, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde me quiero ir? ¿Verdad? ¿Y por qué lo quiero hacer? ¿Y cómo me veo? ¿Verdad? Uno tiene la capacidad, se dice que 25 a 30 años en la fuerza laboral, cuando estamos entrando, ¿verdad? Para construir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en estos 30 años? ¿Verdad? Poniéndole bonito y en qué me quiero enfocar. Entonces, sacar ese propósito que tiene un proceso ¿verdad? Y muchas veces se reduce en 2 oraciones y ahí ya lo puedes tener más tangible. Y después empezar a bajar, de ahí sacar la visión, la misión, los valores, que hay muchas maneras de hacerlo y muchas veces cuando uno habla de esto, pues ya hay una resistencia porque son herramientas que hemos heredado de la era industrial que para hacerse correctamente el día de hoy tenés que hacerlas de una manera distinta, actualizada, contemporánea, ¿verdad? Después de eso bajamos más y ya tiramos la hoja de ruta con las metas, ¿verdad? Metas en estos momentos que es tan volátil y tan incierto el ambiente, pues proyectamos a un año, dividimos esas metas de un año, son 5 metas y usamos el SMART, ¿verdad? Yo recomiendo el SMART, que las metas sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y amarradas a un límite del tiempo. Y luego de eso, ya cuando estamos y tenemos una hoja de ruta de lo que queremos lograr, ya viene la plataforma, el project management, básicamente, que es donde se pone más técnico el asunto, que en este escenario sería un poco más difícil como hablar de eso, porque ya empezamos a convertir esas metas en objetivos que se destilan en acciones o tareas, que cada tarea tiene su responsable, su fecha límite, ¿verdad? Todo esto, y después de eso viene a calendarizar, porque el calendario ya es lo que ya me dirige muy cerca de lo que hago en el día a día. Y al fin y al cabo, lo que yo hago en el día a día es lo que cuenta, ¿verdad? Pero debe venir alineado con todo un plan maestro, ¿verdad? Que viene de allá. Emprender auténticamente tiene un proceso, más bien es lo que quería concluir de esto que acabamos de conversar. Mauricio Jiménez es socio fundador de Pejivalle Consulting. Gracias por habernos acompañado, por haber traído el conocimiento que tenés y que compartís también a través de diferentes plataformas. La invitación también para que sigan a Pejivalle en las distintas plataformas que hay. En Instagram, Pejivalle-consulting, Facebook, Pejivalle, y pejivalleconsulting.com si nos quieren visitar en el sitio web. Y ahí estamos compartiendo, realmente nuestro enfoque es muy de comunidad, entonces nos vamos a topar con varias líderes de las cuales pues admiramos y respetamos mucho su trabajo. Estamos pues siempre compartiendo el contenido de lo que estas personas pues nos comparten para
para impulsar y facilitar el camino empresarial de todos y todas las personas que estamos ahí, pues dándolo todo por nuestros emprendimientos en el día a día. Gracias de verdad a Mauricio y gracias a ustedes por seguirnos acompañando cada semana en esta aventura de aprender, de poner conocimiento a su disposición y de tener mejores oportunidades para seguir creciendo y desarrollando algo muy importante que yo digo. Al final esto que siempre decimos de empleo, emprendimiento, educación y negocios es simplemente resumido en calidad de vida. Amén. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Hasta entonces. Hasta luego.